Es un gusto darles la bienvenida a este espacio donde aprenderemos, reflexionaremos y descubriremos grandes historias. Nuestra frase motivadora es: el dolor nos une y nos hace hermanos, por César Vallejo. Pain unites us and makes us brothers. Hoy hablaremos sobre un cuento muy especial, Paco Yunque, el autor César Vallejo. En este audiovisual exploraremos su mensaje, sus personajes y los valores que transmiten. Los aspectos que desarrollaremos serán el contexto del cuento y su autor, la trama y los momentos más importantes. También incluiremos la descripción de personajes principales, seguido de los valores y sus enseñanzas que nos va a dejar esta historia. Y por último, una reflexión final sobre su significado. Te invito a quedarte hasta el final y disfrutar de este video, donde no solo conocerás más sobre la historia de Paco Yunque, sino que también podrás conectar con sus valiosas lecciones para la vida. En 1931, César Vallejo, ya en París, había experimentado la pobreza extrema mientras buscaba ocasionalmente trabajos para poder sobrevivir. Habiendo dejado el Perú años atrás, Vallejo no pasaba por una buena racha económicamente, pero bastante importante en lo intelectual, puesto que aún mantenía contacto con grandes escritores y pensadores latinoamericanos. Vallejo, ya sentado en París, estaba bastante inmerso en los temas sociales y políticos del Perú. Leía marxismo, al mismo tiempo que asistía a charlas de izquierda, mientras escribía artículos de denuncia sobre los temas sociales en Perú y en Europa. Esto serviría como influencia para su siguiente obra. César Vallejo escribió Paco Yunque durante una etapa de compromiso de observación crítica de las injusticias. Paco Yunque es un cuento el cual relata las injusticias, el abuso de poder y la desigualdad sobre los más débiles. Esto representado por Vallejo en la figura de un pequeño niño. Sobre el contexto de la historia. Este cuento fue escrito en 1931 en Madrid, durante el exilio de Vallejo. En ese entonces el Perú se encontraba en una crisis política y social, donde los indígenas eran discriminados, padecían de pobreza extrema e injusticias. Posteriormente fue recién publicado en 1951, debido a que se consideraba muy fuerte para los niños. Esta historia guarda ciertas similitudes con la corriente literaria del naturalismo, debido a que expresa el realismo de una forma más cruda y nos muestra más allá de la realidad de la época. Vallejo nos comenta cómo la escuela se puede volver un lugar de humillaciones, donde existe el clasismo y la discriminación por el estatus o el color de la piel, demostrando que existen las desigualdades hacia los más vulnerables. En la historia de Paco Yunque encontramos al protagonista. Su nombre se refiere a un instrumento que recibe golpes, debido a que Paco recibe múltiples agresiones por la parte de Humberto Grieve. En esa historia se les expresa el primer día de clase del protagonista, que tiene que sobrellevar el bullying causado por Humberto. Además que nos presentan desigualdades debido a que Humberto siempre se sale con las suyas por su mayor estatus, teniendo un triste final para Paco. Eso se puede comparar con lo que vimos hoy en día en el Perú, debido a que existen diversos casos de bullying, llegando a agravarse y no presentando una solución alguna, demostrando cómo la problemática puede seguir vigente a pesar de los años. Bueno, a continuación voy a mencionar tres actos de desigualdad y discriminación ocurridos en el cuento Paco Yunque. Para empezar tenemos discriminación y desigualdad social en el aula. Cuando Paco llega por primera vez a su aula, este es tratado con rechazo o discriminación de los mismos alumnos y de los profesores al enterarse de que la madre de este es empleada en la casa de los criados. ¿Por qué este acto es injusto? Porque a Paco se le está discriminando simplemente por su posición social y no por lo que en realidad es, o sea, una persona al igual que todos nosotros. Bien, a continuación tenemos el abuso de poder y el acoso por parte de Humberto Grieve. Humberto es el hijo del patrón de donde trabaja la mamá de Paco, ¿no? Entonces es por eso que en las aulas arroja sus cosas, lo maltrata, o sea, le da distintos tipos de discriminación simplemente porque es el hijo del patrón, ¿no? ¿Por qué esto es injusto? Porque Humberto está utilizando su poder económico y social para humillar a Paco, lo cual evidentemente no es lo correcto.
tercer punto tenemos la injusticia del profesor y el castigo a Paco por algo que no hizo. Cuando Humberto le roba a Paco su cuaderno para la tarea, el profesor, en vez de ponerse a investigar y analizar, simplemente le crea al niño rico por evidentemente su posición económica y castiga a Paco, quien en realidad no hizo nada, o sea, dándole el castigo a una persona inocente. ¿Por qué esto es injusto? Porque el profesor muestra obviamente mucho favoritismo hacia un niño que tiene más poder y discrimina a otro por el simple hecho de tener menos nivel social, por así decirlo. Muchas gracias. Este caso muestra la gran problemática que existe, la cual es la discriminación, el abuso de poder y la falta de justicia que hay dentro de instituciones educativas. Desde que Paco llega a la escuela, es tratado con menos valor por ser considerado pobre y porque su mamá trabaja para la familia, dando a entender que en vez de que la escuela sea un lugar igualitario, se convierte en un lugar donde se reproducen las desigualdades sociales, ya que Humberto acosa y discrimina constantemente a Paco por su condición económica y nadie interviene para detenerlo. Pero el caso empeora cuando el profesor, sin investigar los hechos, acusa directamente a Paco y lo castiga sin él haber hecho nada y le da la razón al niño rico. También demostrando el favoritismo que existe para las personas con mayor recurso económico y la falta de protección que hay para los estudiantes más vulnerables. Este caso guarda relación con dos ODS, el ODS 10, el cual es la reducción de las desigualdades. ¿Por qué? Porque el caso abarca la desigualdad social y cómo esta afecta al trato que reciben los estudiantes. Mientras que Paco es discriminado por ser pobre, Humberto tiene mayor privilegio por su estatus. Pero también tiene relación con el ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Porque la escuela no tiene justicia ni imparcialidad. Defiende al agresor, lo protege y investiga los hechos, dando a entender la gran necesidad que existe de crear instituciones donde haya justicia, donde haya paz y donde haya protección para todos por igual. Mi nombre es Pablo Leonardo Narváez Arista y el día de hoy me encuentro con la doctora Polita Reyes Colicocha, que ella nos contará un poco más sobre la vida de César Vallejo. Muy interesante. Es más, la primera vez que yo leí la obra me sentí decepcionada. ¿Y por qué decepcionada? Porque no tenía un final lógico. Después averigüé que era un cuento en donde estaba en el género del realismo, y es que el autor Vallejo, nuestro epónimo, lo había construido de tal manera que cada lector le diera el final según sus propias convicciones. Todos los niños, todos los peruanos. ¿Por qué razón? Primero, ahí vamos a encontrar a Paco. ¿Paco quién es? Es el hipocorístico de Francisco y encarna al niño bueno, pero pobre, al niño inteligente, pero pobre, al niño que puede llegar a ser alguien, pero que no puede, en esa realidad que le tocó vivir. No podemos dejar de recordar que Vallejo escribe esta obra en 1936 cuando visita España, que estaba en la guerra civil, y tiene la influencia del comunismo, pero el comunismo como filosofía positiva, correcta, en donde no debe haber explotadores ni explotados. En la primera viñeta se puede observar cómo Cordero obtiene la presidencia del Perú, haciendo que los colochos hagan una revolución, obligando al presidente a que se les ordene capturar a cualquier preso, asimismo llegando a que éste salve la presidencia, obteniéndola tiempo después Canazo, brindando a la población una falsa esperanza de democracia. Esta historieta dándonos dar en cuenta de cómo se puede ver frágilmente la gobernanza y asimismo el Estado. El cuento de los Kailas de César Vallejo explora la responsabilidad ética. Asimismo, a través de ello nos da la idea revolucionaria de los jóvenes que llegan a idealizar sus sueños, asimismo ignorando su propia moral y ética, evidenciando la hipocresía que se da al intentar buscar una justicia falsa, asimismo perdiendo su dignidad solo para tener acceso al sueño que ellos tienen, sin importar el sacrificio que realicen, tales como lo son la vulneración de sus derechos o buscar su objetivo sin importar el precio a que tengan que realizarlo.
posible llega a una escuela donde debería sentirse seguro, pero termina siendo víctima de burlas, abuso de poder y discriminación. Y aunque este cuento fue escrito hace más de 100 años, seguimos encontrando situaciones parecidas hoy en la actualidad. Lo doloroso es que Paco no es un caso aislado en muchos colegios. Especialmente estas situaciones se encuentran en Lima y en distintas partes de Perú. Hay niños que cargan silenciosamente con maltratos, como el bullying, o con esa sensación de que no pertenecen a un lugar o que no importa. Y eso no solamente afecta a su rendimiento escolar, sino que también afecta a su autoestima, a su salud emocional y a su forma de relacionarse con el mundo. Como sociedad, hemos normalizado que el más fuerte domina al más débil, y los maestros, las autoridades o los mismos compañeros miran hacia otro lado. Si permitimos que casos como el de Paco Yunque se repitan, estamos enseñando a las nuevas generaciones a aceptar la violencia como algo inevitable. En cambio, si construimos aulas donde nadie tenga miedo